Mi hermana se fue también, ella es camarera. Maquenya, actívate con los documentos. Y con el inglés si tú vas a bregar con turista, manita. ¿Y qué? Ahora todo el mundo se quiere ir de aquí. Yo creo que la película tiene varios inicios, eh, pero la génesis de Sugar Island es con mi sobrina cuando tiene 13 años, estuvo embarazada. Eh, y ese momento me hizo dar cuenta de que en mi familia las mujeres habían estado siendo menores de edad y que yo había escapado de eso, ¿no? Que yo crecí y nací en un otro momento. A partir de ahí empecé a trabajar sobre el tema. Eh, y para mí los lugares son importantes en mis películas, ¿no? Los lugares son simbólicos, por lo que yo empecé a trabajar el tema y al mismo tiempo a ubicar un lugar, o sea, cuál es el escenario de esta película. Y ahí surge el escenario de los batelles, ¿no? Los batelles son estas comunidades dominico-haitianas donde están los trabajadores de la caña. Y hay un cruce un poco familiar también en la película en el sentido de que toda la zona este, donde se desarrolla la industria azucarera, es en la zona de mi familia paterna. Y el tema que tiene que ver con el embarazo en adolescentes es de mi familia materna. O sea, tienen que ver los temas y el lugar, pero mi familia no está. Pero yo siento que casi siempre que hago películas parten de mí y algo autorreferencial tienen. Al mismo tiempo, la película se va construyendo por capas y yo entiendo que el concepto que permite construir Sugar Island es el de la imbricación, que es como la interseccionalidad, que es un cruce de opresiones y y que eso es lo que me permite un poco hilar y entender que Maquenya va eh, a tener un despertar y es un coming of age, pero es un coming of age no solamente porque su cuerpo cambia abruptamente por un embarazo, sino también porque tiene un despertar social y espiritual. Entonces, ella va a crecer en múltiples dimensiones y para ese crecimiento tiene que entender cuáles son las opresiones de su cuerpo negro, ¿no? Y la película se construye a partir de ahí. Pero claro, llegar a eso fue un proceso también de investigación, porque inicialmente yo quería hacer un documental y como no pude acceder a ciertos espacios, comenzó a devenir primero en un híbrido. Y la película sigue siendo una especie de híbrido, ¿no? Porque sí tenemos actores y actrices y, y toda una manera de configurar como la ficción, pero al mismo tiempo estamos insertadas dentro de la comunidad es parte de la película, entonces la película se teje así, ¿no? Con actores, actrices, pero también nutriéndose del espacio mismo. Sí, bueno, primero narrativamente hay varias dimensiones, ¿no? Una es el mundo concreto del batey, eh, de lo que significa estar y trabajar en el batey. Y también qué repercusiones tiene, como el abuelo que demanda sus pensiones, ¿no? Eso es como un mundo en concreto. Luego hay un otro nivel que tiene que ver con la amistad y la construcción de comunidad, que por eso están sus amigas, y también es una película que yo siento que tiene que ver con ser joven y con heredar el mundo que estamos heredando. Y por eso ella vive en un mundo concreto que es el batey, que tiene todos sus problemas y cargas sociales e históricas, pero tiene un pequeño escape que son sus amigas. Eh, Luego hay una otra capa, que es la capa espiritual, que históricamente la lucha afro está vinculada con la espiritualidad. No hay lucha sin guía espiritual. En Haití, por ejemplo, en la revolución haitiana está marcada y guiada por dos juganes, que son dos servidores de misterio, dos guías, ¿no? Espirituales. Entonces, esa revolución, que es la primera liberación de personas esclavizadas negras, ¿no? De este nuevo mundo, estaba guiada por la espiritualidad. Entonces yo quería que la película marcara eso, ¿no? No solamente hay una lucha social, hay una lucha espiritual también. Entonces esa es otra capa, ¿no? La espiritualidad. Y luego está
este otro satélite que tiene que ver con la revisión de documentos, de archivos, y es un poco pensando en que el pasado es lo que más cambia, porque cada vez que revisamos el pasado, dependiendo del espíritu de época de hoy, va a tener una nueva lectura. Lo que estaba normalizado en un momento, hoy puede ser cuestionado, ¿no? Entonces, esa dimensión que revisa documentos del pasado es una dimensión que para mí era muy importante para que la película estableciera un diálogo entre el pasado y el presente y ver que todo está relacionado y que nuestro mundo de hoy es una consecuencia, ¿no? Y que también la historia nos aprisiona, ¿no? Como estamos en un momento particular histórico del que no podemos escapar. Estamos presos de nuestras propias circunstancias, ¿no? Entonces, un poco esa dimensión para mí era importante para darle sentido a todo lo que sucede en este presente, ¿no? Y bueno, eso hace la película, como hacer ese tejido entre un presente y un pasado y una dimensión también espiritual. Bueno, la primera persona que leyó el guión fue Homer, que es el sonidista de la película. Y por eso tuvimos mucho tiempo de pensar la película desde lo sonoro. Como hay mucho que no está en imagen, que el sonido es que lo trae. Entonces también pensamos todas estas dimensiones en cuál era el sentido dentro de la narrativa general, cuál era el sentido de todas estas dimensiones y en qué momento también se cruzan, ¿no? Es una peli también pensada de sonoramente como el Batey es un lugar aislado, es una isla dentro de la isla, por lo que es un lugar que no hay señal, es un lugar donde la sonoridad también genera un vacío. Pero por otro lado, los bateyes tienen una frontera porosa entre lo público y lo privado. Casi no vemos mucho los vecinos, las vecinas en la película, pero sí escuchamos. Entonces, sonoramente se plantea eso, ¿no? En este batey la frontera es porosa entre lo que es público y lo que es privado, pero también es una isla dentro de esta isla. Y cada lugar está pensado así, qué significa y qué comunica. En términos visuales, la película se nutre mucho del Gaga y de las estéticas propias del batey. El Gaga es una celebración muy vinculada al batey. Es esto que aparece en la película muy colorido, y que cada pañuelo representa una deidad, representa un loa, como se llama. Y del lado dominicano, a veces hablamos de 21 divisiones, a lo que es una especie de vudú dominicano, pero hay diferentes maneras de definirlo, o hay quienes están de acuerdo con eso o no. Pero me gusta que del lado dominicano hablamos de divisiones y del lado haitiano de la isla se habla de naciones. Entonces todos los colores que se representan en el Gaga son de deidades, pero me gusta pensar también que son naciones, que son todas las naciones traídas de África, porque ser negro no es homogéneo, son experiencias distintas. Eh, y un poco el Gaga mismo y el batey mismo es lo que nos da la estética de la peli. O sea, a partir de ahí yo me inspiro y vemos cómo sublimar eso en la película. Eh, También construir en capas fue una pelea constante en el sentido de que casi siempre me dicen, estás hablando de muchas cosas. Yo decía, sí, justamente quiero eso, no es que soy inconsciente, lo estoy haciendo a propósito. Mi cuerpo tiene un cruce de opresiones y eso es lo que tiene el cuerpo de Mackenzie en la película, un cruce de opresiones y vamos a hablar de eso, para que ella pueda atravesar de su adolescencia a la adultez, no solamente que tiene un embarazo no deseado y cambia y crece y va a estar una vida, sino también que eso da cuenta de que ella no puede entrar al sistema porque no tiene documentos, porque es dominico-haitiana, porque va a tener un trato distinto, porque es joven, porque es periférica. Entonces, todas esas capas son importantes, no somos gentes aislados. Y a partir de ahí, pues la película también se construye. Y las películas son eso, no un tejido, no se hacen solas tampoco. Hay un guión que vino después de una investigación
pero también después de una revisión con la comunidad, con amigas antirracistas, con servidores de misterio, porque yo también pedí permiso a los misterios. ¿Será que puedo filmar a Santa Marta? ¿Será que puedo hablar de esto cuando yo no soy parte de esta religiosidad? Entonces creo que la película fue como abriendo también, toda decisión es un portal, entonces fueron abriendo esos portales y espacios en la película, que en algunos casos los hice yo, pero en otros entró el equipo a proponer, y todo el mundo comenzó a proponer a partir de mi intención, como el sonidista dijimos, qué significa cada una de estas cosas y cómo se va a materializar eso sonoramente. Igual con el fotógrafo, ¿no? ¿Qué significa todo esto y cómo lo vamos a materializar? Con el diseñador de producción también, cómo se construía cada espacio, porque la casa de la peli está construida, los espacios están transformados. Entonces, creo que lo lindo de hacer, lo lindo que me pasó de que la película no era concretamente un documental, sino una ficción, es que entró un equipo que hizo, que dimensionó todo, que exponenció todas mis intenciones, fueron exponenciadas mucho y fue muy bonito eso. Es como un gran regalo de decir, me gustaría que un baño de azúcar y cómo eso se filma, ¿no? Entonces todo eso fue importante, fue lindo para mí, ¿no? Hola, soy Joanne Gómez Terrero, directora de la película Sugar Island, que es una coproducción entre República Dominicana y España y que está ahora en México, traída por Mandarina Cine. Y me gustaría que puedan ver esta peli que es muy del Caribe, ¿no? Y de las experiencias de ser isleña, negra. Les espero en las proyecciones.